En 1986, el dictador haitiano François Duvalier, más conocido como Papa Doc, había muerto hacía 15 años, pero su sombra seguía devorando almas en las montañas de Haití. Lo que estás a punto de escuchar no debería contarse jamás, pero algunos secretos pesan tanto que pueden matar si se guardan. Imagina por un momento una cabaña abandonada en lo más profundo de las montañas haitianas. Las paredes están manchadas con sangre seca que jamás se limpiará. Los muebles están volcados como si una fuerza sobrenatural hubiera arrasado con todo. Y colgando del techo, un crucifijo boca abajo que parece burlarse de cualquier esperanza de salvación. Desde el sótano de esta cabaña maldita se escucha un gemido ahogado. No es el sonido de un animal herido, sino algo mucho más perturbador. Es el lamento de un alma atrapada entre la vida y la muerte. Al bajar por las escaleras de madera podrida, encontramos a un hombre de mediana edad, atado a una silla. Brota de su boca, pero lo más aterrador son sus ojos, completamente blancos, moviéndose frenéticamente, como si estuviera viendo horrores que nosotros no podemos percibir. De las sombras emerge una figura que pertenece a las peores pesadillas. Es un tontón macut, vestido con el sombrero de copa negro y el traje desgarrado que los caracterizaba. Su rostro está cubierto por una máscara de calavera pintada, y cuando habla, su voz suena como si viniera desde las profundidades del infierno mismo. Papa Doc exige su tributo, dice con una voz que helaba la sangre. Las almas que prometiste, ¿dónde están? El hombre atado convulsiona violentamente, y de su boca sale un líquido negro y espeso que no es sangre, sino algo mucho más siniestro. Es como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Si quieres conocer la verdad sobre lo que realmente pasó en las montañas de Haití durante los últimos días del régimen Duvalier, quédate hasta el final de este video. Te garantizo que nunca verás la muerte de la misma manera. Y si te atreves a continuar este viaje al corazón de la oscuridad, dale like y activa la campanita, porque lo que viene te va a cambiar para siempre. Esta historia comienza con Michael Rousseau, un periodista franco-haitiano de 35 años que había dedicado su vida a documentar los horrores del régimen de Papa Doc. En su habitación de hotel en Port-au-Prince, Michael revisaba fotografías en blanco y negro que contaban una historia de terror en ejecuciones públicas, rituals, y la omnipresente sombra del palacio presidencial, donde François Duvalier había gobernado con puño de hierro. El teléfono sonó esa noche con una llamada que cambiaría su vida para siempre. La voz al otro lado estaba distorsionada, como si viniera desde el más allá. Si quieres la verdadera historia de Papa Doc, ve al pueblo de Kenskov esta noche. Busca la casa con la puerta roja, pero ve solo y trae una ofrenda para Baron Samadi. Michael sabía que debería haber colgado. Cualquier persona sensata habría ignorado esa llamada misteriosa, pero el instinto periodístico de Michael era más fuerte que su sentido común. Tenía que saber la verdad. El viaje a Kenskov fue como descender a los círculos del infierno. Su jeep serpenteaba por carreteras montañosas, donde la vegetación se volvía cada vez más densa y siniestra. A los lados del camino, cruces negras marcaban el sendero como advertencias silenciosas. Algunas estaban decoradas con muñecos vudú colgantes que se mecían con el viento nocturno. Cuando Michael encendió la radio, solo encontró estática interrumpida por susurros en creole que decían: Papa Doc no murió, permanece en nuestros corazones. Era como si las ondas radiales mismas estuvieran poseídas por el espíritu del dictador muerto. De repente, una figura cruzó corriendo frente a su vehículo. Michael frenó bruscamente, salió del jeep para investigar, pero no encontró a nadie. Sin embargo, en el suelo había un amuleto vudú hecho con huesos humanos y cabello negro. Al tocarlo,
Michael sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. El pueblo de Kenskov parecía haber sido abandonado por Dios mismo. Las casas estaban a oscuras, pero se veían velas encendidas en algunas ventanas como ojos. El aire olía a incienso y muerte, una combinación que se pegaba a la garganta y no te dejaba respirar con normalidad. Michael caminó por las calles vacías, buscando la casa con puerta roja. Los tambores vudú resonaban desde algún lugar lejano, creando un ritmo hipnótico que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Sentía que alguien lo seguía, pero cada vez que se voltea, las calles estaban vacías. Finalmente encontró la casa. La puerta roja estaba entreabierta y de su interior salía una luz vacilante que parpadeaba como si estuviera viva. Michael sabía que debería dar media vuelta y huir, pero algo lo atraía hacia esa casa como un imán sobrenatural. Al entrar, se encontró en un mundo que desafiaba toda lógica. La casa estaba llena de altares vudú decorados con calaveras humanas, fotografías de François Duvalier que parecían seguirte con la mirada, y muñecos de trapo clavados con alfileres que representaban a víctimas del régimen. Buscando la verdad, dijo una voz desde las sombras, pero la verdad te matará. De la oscuridad emergió una anciana con ojos completamente blancos por las cataratas, pero que parecía ver directamente el alma de Michael. Se hacía llamar Mambo Celeste y conocía exactamente por qué Michael estaba allí. Necesito saber ¿qué pasó realmente con los Tonton Macuts después de la muerte de Duvalier?, le dijo Michael en francés. Mambo Celeste rió, pero su risa sonaba como el graznido de los cuervos. Papa Doc nunca murió, le respondió. Hizo un contrato con Baron Samedi. Permanece en el corazón del último Tonton Macut. Le explicó que quedaba uno, el último de los esbirros de Duvalier. Vivía en las montañas y continuaba el trabajo de Papa Doc, manteniendo vivo el régimen de terror desde las sombras. Mambo Celeste sacó una botella con un líquido oscuro. Wipe viscoso. Bebe esto si quieres verlo, le dijo. Pero cuidado, una vez que lo veas, nunca volverás a ser la misma persona. Michael dudó. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría regreso, pero su curiosidad periodística pudo más que su instinto de supervivencia. Bebió el líquido y de inmediato sus ojos se dilataron y comenzó a ver visiones que desafiarían su cordura. ¿Te está dando escalofríos? Esto apenas comienza. Si quieres que subamos más historias reales de terror desde Haití y otros lugares malditos del mundo, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación va a llevarte al límite del horror. Las visiones que Michael experimentó lo transportaron a través del tiempo. Vio a François Duvalier convertirse en presidente de Haití en 1957, declararse presidente vitalicio en 1964 y crear la fuerza paramilitar conocida como los Tonton Macuts. Durante las décadas de 1960 y 1970, estos hombres aterrorizaron al pueblo haitiano, ejecutando a opositores políticos y manteniendo el control a través del miedo. Pero la visión más perturbadora fue la de 1971, cuando Duvalier estaba en su lecho de muerte. Michael vio al dictador realizar un ritual oscuro con Baron Samedi, el Elwa de la muerte en el vudú haitiano. Nunca moriré, declaró Duvalier en la visión. Mi alma vivirá en el corazón de mi último servidor. Cuando Michael despertó de las visiones, estaba tirado en el suelo de la casa. Mambo Celeste lo observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. Ahora entiendes, le dijo. Permanece escondido en las montañas, esperando el momento para regresar. Siguiendo las indicaciones de la anciana, Michael condujo por senderos casi intransitables hacia las montañas más profundas. Su visión aún estaba alterada por el brebaje y veía sombras moviéndose donde no debería haber nada. Llegó a una zona donde la naturaleza misma parecía haber muerto. Los árboles estaban completamente secos
El suelo era estéril y agrietado. En el centro de esta desolación se alzaba una casa colonial en ruinas, pero con luz en las ventanas, como si estuviera habitada por fantasmas. Michael se acercó caminando y se escondió detrás de un árbol muerto para observar a lo que vio. A través de las ventanas rotas, desafió toda lógica. Una figura vestida con el uniforme de los Tonton Macuts dirigía un ritual. Alrededor de él, personas del pueblo estaban arrodilladas, pero sus movimientos eran mecánicos, como si fueran zombies controlados por una fuerza sobrenatural. El último Tonton Macut tenía el rostro parcialmente descompuesto, pero en bestia, el sombrero de copa y las gafas oscuras características. Cuando habló, su voz era la de Fran Ois Duvalier. Pueblo haitiano, nunca los abandonamos. Papa Doc está con ustedes hasta la muerte y más allá. Michael sacó su cámara y comenzó a grabar en secreto. En el centro de la habitación había un altar con la fotografía de Fran Ois Duvalier, rodeada de velas negras y huesos humanos. El último Tonton Macut tomó un cuchillo ritual y se acercó a una joven atada al altar. Baron Samedi, padre de los muertos, cantó en criol: acepta la ofrenda por el poder. Michael no pudo quedarse inmóvil viendo cómo iban a asesinar a esa joven. Entró corriendo gritando: ¡alto! ¡Déjala ir! Todos los presentes se volvieron hacia él. Sus ojos estaban completamente blancos, como los del hombre que había visto en la cabaña abandonada. No eran personas, sino algo mucho más siniestro. El último Tonton Macut rió con la voz de Fran Ois Duvalier, un periodista que tiene corazón. Viniste a encontrar tu muerte. Michael Russo. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Michael, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Papa Doc sabe todo. Sabíamos que vendrías. Los zombies se levantaron y rodearon a Michael. Él corrió hacia la puerta, pero esta se cerró de golpe con un estruendo sobrenatural. No puedes huir del corazón de Papa Doc, le dijo el Tonton Macut. Ahora está en tu sangre. Michael recordó el brebaje de Mambo Celeste y comprendió la trampa. Todo había sido planeado desde el principio. Mambo Celeste trabaja para mí, reveló. El último Tonton Macut ha trabajado para mí desde el principio. Todo estaba planeado. Necesitábamos a alguien que pudiera contar la historia, pero a nuestra manera. El Tonton Macut se quitó la máscara, revelando un rostro que era una mezcla grotesca entre carne podrida y la cara de Fran Ois Duvalier. Ahora no saldrás de aquí. Te quedarás con nosotros para siempre. Michael recordó que llevaba consigo un crucifijo que le había dado su abuela haitiana. Lo sacó y lo mostró. Los zombies retrocedieron, pero el último Tonton Macut se acercó más. Dios no tiene poder aquí, declaró. Este es el hogar de Baron Samedi. Michael rompió una ventana y saltó hacia afuera. Los zombies lo persiguieron, como si estuvieran atados por cadenas invisibles. Michael corrió por el bosque. Las ramas le cortaban la cara, pero no se detuvo. Detrás de él escuchaba la risa demoníaca del Tonton Macut, que parecía venir desde todas las direcciones. Llegó a su jeep, pero el motor no encendía. Hacía ruidos extraños, como si estuviera poseído. ¡Vamos! ¡Vamos!, gritó desesperadamente. Finalmente, el motor arrancó, pero cuando miró por el espejo retrovisor, vio al último Tonton Macut parado detrás del vehículo, inmóvil, observándolo con esos ojos que ya no eran humanos. Michael está atrapado en la peor pesadilla que puedas imaginar. Si tu corazón está latiendo como loco ahora mismo, espera a ver lo que pasa después. Dale like si quieres que Michael encuentre una manera de escapar. Y suscríbete porque el final de esta historia va a dejarte sin dormir durante semanas. Michael aceleró por los senderos montañosos, pero la persecución apenas comenzaba. Sus espejos veía luces extrañas siguiéndolo, pero no eran faros de automóviles, eran ojos brillantes que flotaban en la oscuridad. Su radio se encendió sola
y se escuchó la voz de Duvalier. No puedes esconderte de mí. Michael, estoy en tu sangre, en tu alma. Michael apagó la radio, pero la voz continuó. No venía del aparato, sino de su propia cabeza. Cuando llegó al pueblo de Kenskov, lo encontró completamente vacío. Ni siquiera las velas en las ventanas estaban encendidas. Era como si el pueblo entero hubiera sido borrado de la realidad. Michael regresó a la casa con puerta roja, buscando ayuda de Mambo Celeste, pero la encontró vacía. En las paredes había fotografías que no estaban antes. Todas mostraban a Michael en diferentes momentos de su vida, desde su infancia hasta ese mismo día. En la mesa encontró una nota escrita en sangre. Fuiste elegido desde que naciste. Papa Doc te ha estado esperando todo este tiempo. Michael se miró en un espejo roto y vio que sus ojos comenzaban a ponerse blancos. La transformación había comenzado. Michael sentía que perdía el control de su cuerpo. Sus manos se movían solas, escribiendo en criol en su libreta de periodista. Papa Doc nunca murió. Continuará su trabajo a través de nuestro cuerpo. Michael luchó contra la posesión, pero era inútil. Su voz cambió y comenzó a hablar con el acento de Fran. Ois Duvalier. Ahora tenemos un nuevo cuerpo, una nueva forma de continuar nuestro trabajo. Al amanecer, Michael despertó en su cama del hotel. Por un momento pensó que todo había sido una pesadilla horrible, pero encontró tierra de las montañas en sus zapatos y su ropa estaba desgarrada. Revisó su cámara y descubrió que había grabado todo. Las imágenes eran reales. Cuando se miró al espejo del baño, vio que sus ojos tenían una mancha blanca que no tenía antes. Su teléfono sonó. Al contestar, escuchó su propia voz, pero no era él quien hablaba. Permanecemos contigo para siempre, Michael. Nunca serás libre. Michael trató de escribir la historia, pero cada vez que intentaba revelar la verdad, sus manos escribían. Los artículos que producía glorificaban el régimen de Duvalier. Su editor lo confrontó sobre los extraños artículos, pero cuando Michael trató de explicar, su voz cambió y habló como Duvalier. Papa Doc hizo mucho por Alpes. Teníamos obediencia. Teníamos orden. Michael se dio cuenta de que no podía controlar. Cuando Duvalier tomaba control de su cuerpo, decidió aislarse para proteger a otros, pero era demasiado tarde. Poseído, predicaba las ideas de Duvalier. En Los Chaos, las personas que lo escuchaban comenzaron a mostrar los ojos blancos. El mal se extendía por Port-au-Prince como una plaga espiritual. En un momento de lucidez, Michael decidió regresar a las montañas para enfrentar al último Tonton Makut y terminar con la maldición. Llegó armado con crucifijos, agua bendita y sal, pero cuando llegó a la casa colonial, esta estaba completamente destruida. Sin embargo, las presencias malignas seguían ahí. Regresaste a casa, hijo mío, le dijo el último Tonton Makut, apareciendo desde las sombras. Yo no soy tu hijo, gritó Michael. Todos somos hijos de Papa Doc. Él nos creó, él nos preserva. Michael lanzó agua bendita, pero no tuvo efecto. El último Tonton Makut reveló la verdad final. Papa Doc no solo hizo un contrato con Baron Samadi, hizo un contrato con todos los Lua. Vendió el alma de todo el pueblo haitiano por poder eterno. La única manera de romper la maldición era que Michael se sacrificara voluntariamente, pero esto significaría que Duvalier también moriría definitivamente. Michael tomó la decisión. Si mi muerte puede liberar a Haití de esta maldición. Sí. Se clavó el cuchillo ritual que usaba el Tonton Makut. Inmediatamente, una luz cegadora llenó la escena. Se escucharon los gritos de Duvalier siendo expulsado del mundo de los vivos. Esto no termina. Regresaré, siempre. Regresaré. El último Tonton Makut se desintegró. La casa colonial se derrumbó completamente. En el funeral de Michael Russo, su editor Jean-Claude leyó un artículo póstumo que Michael había logrado escribir
antes de morir, revelando la verdad sobre los últimos Tonton Makuts. Sí, están leyendo esto. Significa que logré romper la maldición, pero el precio fue mi vida. Haití es libre, pero manténganse vigilantes. El mal como este nunca muere realmente, solo espera. En la lápida aparece grabado Michael Russo, periodista. Liberó a su pueblo, pero cuando la vista se aleja, se puede ver que en una tumba cercana, muy antigua, la inscripción dice François Duvalier, 1907 a 1971. La tierra de esta tumba se mueve ligeramente. Esa noche, Jean-Claude revisaba los archivos de Michael cuando encontró una grabación de audio que no había escuchado antes. Era la voz de Michael. Si están escuchando esto, no publiquen la historia. La maldición no se rompió. Tan solo se trasladó. La voz de Michael cambió gradualmente en Papa Doc. Nunca murió. Solo está esperando una nueva oportunidad. Miró por la ventana y vio una figura con sombrero de copa parada bajo una farola. La figura le hizo una seña y desapareció. Jean-Claude sintió que sus ojos comenzaban a cambiar. Esta historia está basada en testimonios reales de sobrevivientes del régimen de Duvalier y leyendas vudú que aún se cuentan en las montañas de Haití. Algunos dicen que el mal nunca realmente desaparece, solo cambia de forma. Si esta historia te hizo sentir que algo te observa desde las sombras, no estás equivocado. Dale like si te atreviste a quedarte hasta el final. Suscríbete si quieres más historias reales de terror, de lugares donde el velo entre nuestro mundo y el otro lado es más delgado. Y activa esa campanita, porque tenemos más historias que van a hacer que esta parezca un cuento para niños. Y recuerda, si alguna vez visitas Haití y escuchas tambores vudú en las montañas por la noche, no vayas a investigar. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Nos vemos en el próximo video, si es que te atreves a regresar